algunos productores había, por eso digo chacareros, productores ahí de Rafaela, qué sé yo. Me parece un poco exagerado. Ahora, después el scratch yo lo cuestiono fuertemente. Totalmente. ¿Vos sabés cómo nació el scratch? Es una metodología. Scratch viene de scratcho, el lunfardo, viene de cara. Scratcho es la cara. El tango se dice un faite en el scratcho, es una cicatriz en la cara. Y en el lenguaje carcelario, scratcho o scratch es dar una trompada en la cara. Ah, mira. Y fue utilizado por Hijos en la década del 90. Hijos el que inaugura el escrache para denunciar la falta de acción judicial por las leyes de impunidad, y entonces Hijos empieza a señalar las casas, a ir a los domicilios. Pero ahí tenía algún sentido, porque vos decís, pará, eran represores que no estaban siendo juzgados. Y fíjate que Hijos lentamente deja esa metodología cuando la justicia empieza a funcionar otra vez. Pero que después se traslada a la política, en especial muy fuerte, si vos te acordás, en el conflicto del campo, donde ahí hubo escraches sobre la casa de Rossi. También sufrió algunos Violcati, pero en general eran sobre funcionarios del gobierno. Yo los repudio esencialmente porque me parece cobarde, autoritario y cobarde, porque siempre son muchos contra uno. Y cuando esos muchos contra uno se dan en una situación donde funciona el Estado de Derecho, donde los ámbitos de discusión política están abiertos, tanto en el espacio público como pasa ahora, en los medios, en el Parlamento, y tenés justicia funcionando, la verdad que es un método muy, muy deleznable. No importa quién sea la víctima del escrache, ¿no? Me parece que acá es importante también romper con la lógica grietística, ¿no? De escrache bueno y escrache malo. Claro. Porque en general la gente, ¿viste? Si el que escrachan es un tipo al que no te gusta, no te parece tan malo, ¿entendés? Y si el escrache es sobre... Bueno, vos sufriste también de alguna manera escraches también. No, pero vos sabés que a mí me causó gracia porque, saliendo del tema de los scratches, pero en los últimos tiempos yo hago columnas en el noticiero que conducen varios colegas, entre ellos Jairo en Canal Net, en el noticiero Reperfilar, y cuando fueron en una marcha el 17 de agosto, creo, a la casa de Cristina Putearla, hice una columna diciendo que me parece espantoso eso. Y después hice otra columna que me pareció mal, el allanamiento a Macri y la reacción del PJ bonaerense y la reacción de Cristina justificando el allanamiento a Macri, que me pareció un apriete realmente. En el comienzo de esa segunda columna decía, así como me pareció mal lo que hicieron contra Cristina, me parece mal lo que están haciendo contra Macri. Es muy gracioso ver las respuestas. Colgué esa columna, las dos columnas en Instagram en distintos momentos, y las respuestas a la segunda, cuando yo hablo de los dos, era, no es lo mismo porque... Entonces, de los dos lados, no es lo mismo porque a Macri le mandaron la policía y Cristina fue gente común, o sea, no compares. Otro día, no es lo mismo porque Macri cometió un delito y Cristina no. No es lo mismo porque Cristina se robó el país y Macri no. No es lo mismo, y empieza el no es lo mismo, que es una forma de justificar el escrache al otro, ¿entendés? Y de defender al propio. Es tan frejudo de libro ese tipo de reacción, como decís vos, grietísticas, donde cada uno ve... Escrache bueno o escrache claro, malo, cada uno ve la agresión de la que es víctima y no ve la agresión que emite en toda esta historia. Y hay que desarmar eso, ¿no? Hay que desarmar, es muy tonto, nos hace mucho daño, no tiene ningún sentido. Sí, por lo menos ponerlos, a ver, todos los hechos en la mirada crítica, claro, como digo yo, exacto. De darle el perfil crítico. Por eso, más allá de la exageración del presidente, está claro que son repudiables, ¿no? Y ir a la casa de alguien a hostigarlo, me parece realmente sí, pero muy cuestionable, porque vos podés protestar en la plaza, podés protestar en otro lado, bueno, la gente fue a tribunales, totalmente. Qué sé yo. No, pero igual yo no quiero dejar pasar de que yo preferiría, a ver, tampoco depende de mí, pero que hubiera un presidente que en cada palabra intente desarmar esto. Es decir, cuando él dice nazis y solamente se solidariza con Massa, Cristina y Lorenzetti, que además es el juez que quieren tener de su lado en este momento dentro de la Corte, decir, no está desarmando, está potenciando, que me parece que es un debate. Hay dos Alberto Fernández, uno que era el de marzo-abril, que era un tipo que desarmaba, y otro que los últimos 3 meses, que todo el tipo potencia. Con lo cual ahí hay un debate pendiente que a mí me resulta triste, pero bueno, es lo que hay, qué sé yo.
Sí, no sé, estaría bueno a lo mejor entrevistarlo otra vez en algún momento para planteárselo, aunque él siempre sale hábilmente, ¿no? Sí, bueno, pero salir hábilmente a veces no es tan hábil, porque se escucha la habilidad en eso, ¿entendés? Sí. Es decir, las personas inteligentes dicen, mire, te está saliendo hábilmente, pero vos agarras una lista de las últimas 15 veces que habló, vas a ver un conflicto tras otro. Si no hay práctica, si no es con la capital es con la corte, si no es con la corte es que son nazis, si no es con la, esto es sobre unitarios y federales, sobre la meritocracia, todo el tiempo es un conflicto tras otro. Entonces, bueno, eso no desarma, eso es como potencia el quilombo. Y sos el presidente. Está claro, está claro que ha elegido, me parece ya, ¿no? Sí. Ha elegido abandonar un discurso y una praxis que había anunciado en marzo en las legislativas, ¿no? Totalmente. Me parece que los abandonó el discurso de buscar algún tipo de conciliación. ¿Sabés qué me hace acordar mucho? Macri en el primer discurso de la Asamblea, claro. La gente se enoja cuando comparamos, ¿no? Pero lo que pasa es que la historia uno tiene que comparar, no es para el ejercicio de análisis. No, Macri que subió diciendo que iba a unir a los argentinos. Unir a los argentinos, dijo, yo vengo a hacer 3 cosas, ¿te acuerdas que eran unir a los argentinos? La droga y la pobreza. Luchar contra el narcotráfico y el hambre, y bajar la pobreza, 0-3. Pobreza 0. Bueno, no cumplió ninguna, 3 jugados, 3 perdidos, ¿no? 3-0. Pero Alberto Fernández, fíjate que él retoma un poco ese discurso. Un discurso que en general empieza a generar cierto hartazgo y que además no implica la conciliación pavota, no es que nosotros queremos que todo el mundo esté de acuerdo, sino, por ejemplo, en este momento que estemos todos focalizados a los dos karmas que tiene la Argentina, que son el COVID, que sigue matando gente todos los días, y el desastre económico, la crisis económica, que está siendo un verdadero desastre también, ¿eh? Porque otra cosa que yo percibo acá en Rosario, que se ve con más fuerza creo que en Buenos Aires, es las consecuencias fuertes, porque acá cayó mucho el consumo acá, ¿eh? Yo creo que esto debe ser una marca de todas las provincias. En Buenos Aires siempre como más resto, ¿viste? En Cava para que la gente siga gastando. Acá ya hablé con algunos amigos que tienen pequeños negocios o cosas y es durísimo lo que ha pasado a nivel económico. Claro. Y bueno, si vos tenés 2,5 millones nuevos desocupados, es decir, no puede pasar otra cosa que eso. Son 2,5 millones de personas que tienen un ingreso que lo gastaban y que no lo tienen más. Solamente en eso, más el miedo que debe haber, bueno, qué sé yo. Es así. Bueno, y la política está jugándose la vida por Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿no? Es un poco delirante todo. Sí, muy trascendente. Hoy Gustavo decía algo que explica un poco eso, que tiene que ver con las percepciones. Es decir, si vos pensás que esta gente, Alberto, Cristina, viene a hacer chavismo, cada paso que tiene de acumulación de poder es una catástrofe porque viene el nazismo. Y si vos del otro lado pensás que lo que había era una especie de dictadura, cada paso que das parece que está volviendo la democracia. Y son miradas que son muy extremas, y en el medio están discutiendo la nada misma, son 3 jueces. Entonces muy aparte tremendamente sesgada, porque la verdad que con todo, esto es lo malo, todo lo que acabamos de decir, casi todo lo malo del panorama del escenario argentino. Después el escenario positivo es que vos tenés una sociedad muy movilizada por un lado, y además tenés una sociedad donde los medios de comunicación le dicen cualquier cosa al presidente, y está bien, y al gobierno, y tenés grandes medios que tienen posturas críticas, y tenés una oposición bastante potente a la hora de hacerse oír, que, no sé, tenés los jueces fallando en contra y a favor, depende de las circunstancias. Es decir, no parece una sociedad donde vos tengas una hegemonía cerrada, ¿no? Y eso me parece que es parte de lo que tenemos que empezar a valorar, ¿no? Vos sabés que una cosa que me gustó, una nota de La Nación ayer, a una inmigrante eslava, que contaba lo bueno que es la Argentina para ella. Y se nos ocurrió con la producción para mañana, por ahí lo puedo hacer para mañana o pasado, de sacar una serie de gente extranjeros que decidieron vivir en la Argentina. A ver qué sienten y por qué la eligen, porque es una mirada que te ayuda a tener más como... Sí, a poner en valor. A poner en valor, exactamente, a tener más perspectiva, digamos, esa sería la situación. Es que Claro, yo tengo un gran amigo de toda la vida, un hermano que es brasilero,
que es C. Cordeiro, que vive acá en Rosario. Ayer me encontré con él en la plaza. Me vino a buscar con su bici y nos fuimos a la placita y nos sentamos ahí los dos, que nos hacíamos chistes que parecíamos dos jubilados, uno en cada punta de un banco, charlando, ¿no? Y vos lo escuchás a él, por ejemplo, y habla con tanto amor. Está bien, tiene hijos argentinos, pero y habla de qué entusiasmo le genera la política argentina, cómo generan. Claro, lo que pasa es que en Brasil está Bolsonaro, entonces claro, cuando vos ves en perspectiva, y lo escuchaba yo ayer y pensaba, claro, Argentina parece, no sé, Suiza al lado de Brasil en muchos aspectos. Pero bueno, viste, a veces cuando lo dice un extranjero está bien el ejercicio que vas a plantear, porque sí. Te ubica, ¿no? O te hace pensar, o te da otra alternativa, que esa historia que también, nada, hay razones para estar angustiado, no es que no hay razones, pero también por ahí, justamente cuando uno está angustiado, tiene que tener otra perspectiva, verlo desde un lugar distante tu propia angustia, a ver qué dicen otros. Y bueno, a ver si podemos hacer esa experiencia mañana. Está bueno. Bueno, te dejo un abrazo, que ya se nos buen programa, Rey, abrazo enorme, dale, un gusto como siempre. ¿Sabías que podés tener algunos temas